Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos en esta preciosa mañana. Para mí es un gozo y una bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero hablar acerca del amor que vence el temor. Algo que está pasando alrededor de nuestras vidas y en el mundo entero es el temor que está cobijando las naciones, que está cobijando los pueblos, las ciudades. Pero la palabra del Señor fue instituida en nuestras vidas para que nosotros podamos afianzar nuestra fe y podamos estar declarando, proclamando lo que Dios quiere en nuestras vidas. Qué bueno cuando usted se enfrenta a las situaciones de la vida, a los problemas de la vida, pero sabiendo que hay un amor perfecto que puede echar fuera todo temor. Cuando usted va al diccionario, usted se encuentra que el temor significa el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. El temor, el miedo es una sospecha de que algo es malo y que puede conllevar un efecto perjudicial. Y en medio de lo que nosotros vivimos todos los días y a cada momento en este último tiempo, la palabra del Señor quiere darnos ese amor perfecto, quiere llenarnos de ese amor perfecto a través de Jesucristo nuestro Señor. La Biblia dice que el temor produce castigo, incredulidad, muerte, duda, derrota, condenación. Eso produce el temor. A eso conlleva y está conllevando a muchos hombres y muchas mujeres a la derrota, a la condenación, a la duda, a la incredulidad. Pero yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en esta mañana, a la carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Vaya conmigo ahí donde dice la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y la palabra del Señor dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué bueno que nosotros podamos entender que el Señor quiere perfeccionar su amor en nosotros, porque es la única cura para el temor. Cuando los hombres están sufriendo de temores en estos últimos tiempos, la palabra del Señor quiere perfeccionarnos. El Señor Jesús, que es el amor perfecto, quiere traer a nuestras vidas ese amor, para que por medio de ese amor sea echado fuera todo temor de nuestras vidas. Y hoy quiero hablar acerca de la vida de un hombre que usted y yo hemos leído muchas veces en la palabra del Señor, y cómo Jesucristo mismo trabajó en el temor de este hombre a fin de que fuera perfeccionado en el amor. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 10. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor que Jesús sale al encuentro de este hombre llamado Pedro. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado,
mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es el primer encuentro que tiene Jesús. El primer encuentro poderoso con el amor perfecto. Pedro tiene el encuentro con el amor perfecto que se llama Jesús de Nazaret. Y con ese amor perfecto Jesús va a la necesidad y al miedo, al temor que tenía este hombre llamado Pedro. La Biblia dice que toda la noche había estado tratando de pescar y nada había resultado, nada había salido. Pero Jesús, cuando entra en la barca de Pedro, cuando entra en la barca de Simón, le dice: boga mar adentro, porque vas a ver lo que yo voy a hacer, porque el contraste del temor es el perfecto amor. Y en medio del temor que tenía Simón, ve el milagro poderoso que Jesús hace en medio de ese temor. Y la palabra del Señor dice que el milagro fue tan grande que las redes se rompían. Y la palabra del Señor dice que el milagro fue tan poderoso que Simón Pedro dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. La Biblia dice que el temor se había apoderado de él, y no solamente de él, sino de los que estaban con él. Y ese fue el primer gran encuentro con el amor perfecto. Y ese amor perfecto empezó a florecer en la vida de Simón Pedro. Y ese amor perfecto empezó a levantarse en su vida. Al pasar el tiempo, la palabra del Señor dice que Jesucristo fue muerto, sepultado, pero resucitó al tercer día. Y esa resurrección hizo que ese perfecto amor viniera una vez más sobre él. Y la palabra del Señor, él dice en el libro de Juan, capítulo 21, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 6. Recuerde la primera vez que Pedro tuvo un encuentro con el perfecto amor. Y en este encuentro después de que el Señor fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, pero que resucita con poder al tercer día, porque el perfecto amor no muere, permanece para siempre, porque el temor es echado fuera cuando el verdadero amor, el perfecto amor, se levanta. Y Jesús resucita con poder y se aparece a sus discípulos. Pedro había estado con Jesús en todo el ministerio. Y la palabra del Señor dice, acuérdese que la palabra del Señor dice que Pedro le negó 3 veces. Y la palabra del Señor dice que Pedro lloró amargamente haber negado al amor perfecto. Después de todas esas cosas que pasaron, Jesús se aparece una vez más. El perfecto amor se aparece una vez más a sus discípulos, porque su perfecto amor persevera, ese perfecto amor persiste, el temor se desvanece cuando el perfecto amor viene, cuando el perfecto amor llega.
Y cuando usted lee conmigo Juan capítulo 21 del verso 1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Esta escena es muy parecida a la primera que leímos. Y es muy parecida a la primera que leímos, en que había un milagro, en que no habían pescado nada, pero al contrario, ahora las barcas también estaban llenas. Se parece mucho a la primera escena que vimos, pero había algo diferente. La palabra del Señor dice que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Porque el amor que vence siempre va a manifestarse a nuestras vidas, quiere manifestarse a nuestros corazones. La palabra del Señor dice que una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Eso dice Mateo 24, capítulo 24, versículo 12. Y en esta escena en que vemos a Simón Pedro, el amor de él se había enfriado. El temor había hecho que el amor se enfriara. Y eso es lo que en este tiempo podemos estar viviendo si no somos conscientes y si no nos aferramos a ese amor que vence el temor. La palabra del Señor dice, si usted lee conmigo, que Pedro había vuelto a su vida pasada, que el amor se había enfriado. La palabra del Señor dice que Pedro había vuelto a su vida pasada, había vuelto a ser pescador de peces, cuando Jesús le dijo que sería pescador de hombres en el primer capítulo que leímos. La palabra del Señor dice que sus discípulos no pudieron reconocer a Jesús cuando se apareció. En el versículo 4 del capítulo 21 de Juan dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ya no reconocían el amor perfecto, ya no reconocían el amor que vence, ya no reconocían a Jesús. Se les había olvidado cómo era su Señor. Y esta escena puede parecer que fue hace mucho tiempo, pero si usted y yo nos descuidamos, esta escena puede volver a repetirse. Pedro había vuelto a su vida pasada a ser pescador con redes. Pedro y los discípulos ya se les había olvidado cómo era su Señor. Y la palabra dice que Pedro se había despojado de lo que lo cubría. Pedro se había despojado aún de su ropa. Pedro se había olvidado de que había en su vida una investidura, un llamamiento que Dios le había hecho, que Jesús mismo le había hecho, porque a él lo había llamado Jesús mismo. Y esa palabra había venido
a recordar en Pedro que ese llamamiento había sido cubierto por los temores, por los miedos, después de que Jesús fue crucificado, fue sepultado. Él había empezado y los discípulos ya no tenían esa certeza y ese amor poderoso que vence al temor. Por eso Jesús se aparece a sus discípulos, porque el amor verdadero, el amor Jesús de Nazaret, que es el amor que vence a todo temor, ya no estaba con ellos. Jesús se aparece después de resucitar y la palabra del Señor dice que ya no lo podían reconocer. Y qué triste es eso. Usted y yo debemos, amados hermanos, cuidarnos, porque por la maldad multiplicada en este tiempo, esa maldad puede hacer que el amor nuestro se enfríe. Y no hay nada más peligroso que un amor frío. No hay nada más peligroso que un amor frío, porque el amor frío hace que las fortalezas de temor se vuelvan invencibles. El amor frío hace que todas esas dudas, que la condenación, que la muerte, que el castigo, que la duda, que la incredulidad empiece a gobernar y a reinar. Pero la Biblia dice que el Señor apareció, Jesús apareció para deshacer la obra del temor y del diablo, toda obra que no es de Dios. Pero lo que más profundamente quiero dejar en su corazón en esta mañana es que Jesús vuelve y le dice a Pedro en el versículo 15 del capítulo 21, cuando hubieron comido, Jesús le dice: hijitos, vengan, yo los voy a sustentar. Y el Señor les da comida. Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan glorioso! Con razón es el amor que vence todo temor. Con razones es el amor que vence a todo temor. Y Jesús le hace una pregunta sencilla y confrontante a Pedro. Le dice: Simón, ¿me amas más que estos? Y esa es la pregunta que el Señor quiere hacer. Esa es la pregunta que el Señor está haciendo a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere saber cuál es la diferencia entre el amor suyo y entre el amor de los demás. ¿Qué hay de diferente entre el amor que usted y yo le profesamos a Él? Porque en este tiempo todo el mundo dice: yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo amo a Dios, yo quiero buscar a Dios. Pero hay una diferencia grande. Y Jesús le dice una vez más, mirando a Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Simón le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: pastorea mis ovejas. Jesús le dice: lo que te mandé a hacer lo dejaste abandonado. Yo dije la primera vez que eras pescador de hombres. Pero en medio del temor, en medio de la crisis, había olvidado Simón que Jesús le había hecho un llamamiento. Y él había abandonado el llamamiento que Jesús le había hecho. Le dijo: apacienta, pastorea mis ovejas. Primero le dice: apacienta mis ovejas, después le dice: pastorea mis ovejas. Y a la tercera vez, Jesús vuelve y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, dice la palabra, que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Aquí sale a relucir la sinceridad de Pedro. Ese amor sincero. Ese amor, esa sinceridad que ahora era cuestionada y era dudosa. Porque ni siquiera él podía entender ni saber
qué tenía que decirle al Señor. Y la palabra del Señor está haciendo en nuestros corazones que volvamos a ese llamamiento primero, a ese encuentro del amor que vence contra el temor. ¿Cuántas veces el temor en nuestras vidas hace que, así como en la vida de Pedro, ha hecho que volvamos a la vida pasada, que nos olvidemos de ese llamamiento? Hace también que no podamos reconocer a Jesús, que aún que esté en medio de nosotros ni siquiera lo podamos reconocer, porque nos olvidamos de esa comunión, nos olvidamos de esa unidad tan profunda, nos olvidamos de que ese amor todo lo puede, que es un amor perfecto y glorioso y quiere estar siempre con nosotros. Puede pasarnos como a Pedro. Pedro se había despojado de lo que lo cubría. Pedro ya no le importaba el llamamiento ni lo que Dios había dicho. Y qué triste que en este tiempo, esa señal de los últimos días, que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfríe, sea en nosotros algo que se vuelva realidad. Es muy triste saber que los hombres y las mujeres que Dios ha llamado, que Dios les ha dicho no temas, porque en medio de la crisis Jesucristo le dijo a Pedro, no tengas temor, no temas, no temas, no temas. Y así como 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? También Jesús le está diciendo a Pedro, no temas, porque el perfecto amor que soy yo, el perfecto amor es capaz de cubrir toda necesidad. Él les demostró a sus discípulos, a Pedro y a los discípulos, que Él era poderoso y que es poderoso para cubrir la necesidad, toda necesidad, en medio del temor que cobija todos los días la raza humana. No podemos hacer como hizo Pedro, despojarnos del llamamiento, volver a la vida pasada y olvidarnos de cómo es nuestro Señor y cómo ese amor perfecto puede vencer toda necesidad, puede vencer todo temor. Qué bueno que nosotros hoy podamos decirle al Señor, podamos decirle, Señor, tú sabes que te amo, porque en lo profundo del corazón Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero para Jesús no era suficiente porque Él lo sabe todo. Él quería que Pedro entendiera el mensaje del amor perfecto. Jesús estaba en lo profundo del corazón tratando con el corazón de Pedro, porque muchas veces el que se llena de temor es nuestro corazón. Porque muchas veces tememos, muchas veces vienen a nuestra vida todo eso que circunda a nuestro alrededor, las voces que nos hablan, los pensamientos y todo aquello que nos impide aferrarnos al perfecto amor, al amor que vence. Pero en este día, mi hermano, yo le invito y Dios le hace una invitación. ¿Cómo hago? ¿Qué vence el temor en mi vida? Puede que usted en esta mañana diga, sí, yo he hecho como hizo Pedro, porque yo sé el llamamiento que Dios me ha dado. Soy consciente de que ya casi no lo reconozco. Soy consciente que me he despojado también de lo que me cubría. Pero ese amor perfecto, ese amor de Jesús, es el que vence todo temor. Y la pregunta sería, ¿qué vence el temor en mi vida? Hay muchas personas que hoy están angustiadas, afligidas,
Hay muchas personas que no encuentran salida a la crisis. Dicen, pero ¿cómo voy a salir yo de la crisis que estoy pasando? ¿Cómo voy a salir? Porque ni siquiera ahora puedo ir a una congregación. Pero es que el autor del amor perfecto está entre nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos permanecer. Lo primero que tenemos que hacer para vencer el temor en nuestra vida es permanecer en amor. Es lo único que va a hacer que nuestro corazón esté blindado contra todos los miedos que se levantan en este mundo y que se levantarán a medida que pase el tiempo. Permanecer en amor. No es fácil permanecer en amor, pero Jesús nos hace una invitación. El mismo Señor Jesucristo está tocando a las puertas de nuestro corazón y diciéndonos, no se olviden. Así como lo hizo con la iglesia de Éfeso, Él le dijo, pero has hecho muchas cosas, pero tengo algo contra ti, una cosa contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Y eso es lo mismo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. ¿Por qué te has olvidado de permanecer en mi amor? ¿Por qué no has permanecido en mi amor? ¿Por qué te has alejado? Porque el permanecer significa que usted y yo vamos a estar siempre en el mismo punto, que usted y yo vamos a estar firmes, que nada nos va a mover de ese amor. Eso significa permanecer en amor. Eso significa ver como Jesús ve, oír como Jesús escucha, aún hablar como Jesús habla. Porque la palabra del Señor es la que trae esa fortaleza en medio de los tiempos donde el temor está azotando las vidas. Lo segundo que usted y yo tenemos que hacer, mi amado hermano, es permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en esa fe, estar asidos, tener en nuestro corazón esa fe ferviente, permanente en nosotros. El libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El único que puede vencer el temor, el único que puede prevalecer en medio de los tiempos que estamos viviendo, es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es aquel que es nacido de Dios, es aquel que dice, mi fe está puesta no en un hombre, no en una religión, no en una forma religiosa de vivir, no, está puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso usted y yo, mi amado hermano, tenemos que tener nuestra fe en Cristo, la fe puesta en Jesucristo, nuestro Señor, porque Él es el amor perfecto, porque Él es el amor que vence todo temor. Y qué bueno que nuestra fe no está arraigada ni en doctrinas, ni en cosas exteriores. Nuestra fe está arraigada en Cristo. Eso dice la palabra del Señor, que con nuestro corazón creemos, con nuestra boca confesamos y podemos ser salvos por esa fe. Lo tercero que usted y yo debemos hacer, amado hermano, es perfeccionar el amor de Dios en nuestra vida. En el libro de Primera de Juan, carta Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Primera de Juan 2, 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esto es una maravillosa promesa y una maravillosa experiencia, el perfeccionar del amor, el amor de Dios en nuestra vida. No se trata de hablar lindo, no se trata de hablar de amor, no, se trata de que el amor de Dios sea perfeccionado en nuestras vidas. La Biblia dice ahí mismo en el libro, en la carta de Juan, dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero dice que nosotros, cuando decimos yo le conozco, y eso es lo que usted y yo necesitamos entender. No que nos pase como los discípulos y como Pedro, que cuando iba amaneciendo Jesús estaba en medio de ellos y ni siquiera lo reconocieron. No, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra dice, él verdaderamente tiene el amor de Dios. Él verdaderamente ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, ser perfeccionados en el amor. Porque el amor verdadero, el amor perfecto, echa fuera todo temor. Y qué bueno cuando nosotros nos podemos acercar a Dios, al Señor, y decirle, Señor, no solamente quiero oír, como dijo Job, de oídas te había oído. Quiero verte, quiero comprobar, conocer ese amor verdadero de Dios, porque si ese amor está en mí, entonces la palabra del Señor está en mí, no como mandamiento de hombre, sino como una revelación de una vida transformada y cambiada por Él. Entonces, ¿cómo vencemos el temor en nuestra vida? ¿Cómo puedo vencer el temor en mi vida? Primero, permaneciendo en amor. Segundo, que nuestra fe esté puesta en Jesucristo. Y tercero, perfeccionarnos en el amor de Dios. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa una obediencia completa, una obediencia total, una obediencia donde no solamente digas que yo me sé el versículo, no, es que yo practico lo que dice la palabra del Señor. Eso va a hacer que seamos guardados del temor. Eso hace que en la vida que podamos vencer el temor en nuestras vidas. Y lo cuarto que quiero hablar es derribar esos argumentos, porque el temor hace parte de esa fortaleza que se levanta, siempre quiere levantarse para oponerse al amor perfecto y al amor verdadero. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6, dice que nosotros tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, de llevar cautivo todo pensamiento. Y mire que los pensamientos son algo muy importante. ¿Por qué? Porque en los pensamientos ahí se arraigan los temores, los miedos. Porque la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no pertenecen a este mundo, hacen parte del arsenal espiritual para derribar, para vencer el temor, derribando argumentos, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando toda altivez, derribando todo argumentos. ¿Cuáles argumentos? Los de incredulidad, los de duda, los de derrota, los de condenación, los de castigo, los de muerte. Esos argumentos que encierran el temor son derribados cuando usted y yo llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Qué hermoso cuando podemos decirle, Señor, yo no voy a actuar como actúa el mundo, no puedo pensar como actúa la demás gente, tengo que pensar a la manera de Cristo. Y cuando vengan esos pensamientos de incredulidad, de duda, de condenación, de derrota, decir, Señor, yo llevo estos pensamientos cautivos a ti, los someto a ti, Señor.
¿Por qué? Porque la única forma de que nosotros podamos comprobar ese amor perfecto, ese amor glorioso, ese amor poderoso que el Señor tiene para nosotros. Qué hermoso cuando nosotros podemos decir, solamente no hablar del amor perfecto, sino comprobar cuál es ese amor perfecto, comprobar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo el temor nos impide disfrutar del perfecto amor. Qué bueno que el amor de Dios, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lo único que hace es llevarnos al castigo. Pero el que teme, dice la palabra, no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos perfeccionarnos en el amor, hermanos. Necesitamos buscar la perfección en el amor. Necesitamos entender que para servirle al Señor necesitamos ser perfeccionados en el amor. Para vencer este mundo necesitamos ser perfeccionados en el amor. Para poder sobreponernos a todo lo que viene. En los últimos tiempos necesitamos ser perfeccionados en el amor para poder servirle al Señor con todo nuestro corazón. Ese amor nuestro necesita ser perfeccionado. Y por medio de la palabra, por medio de la obediencia, por medio de la permanencia, por medio de la fe en Cristo, por medio de derribar esos argumentos, es que nosotros vamos perfeccionándonos en el amor. La palabra del Señor dice, y cuando usted lee en el libro de Hechos, dice que después de esta escena, cuando Jesús la tercera vez le pregunta a Pedro, le dice, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo. Pedro se entristeció porque el amor no había sido perfeccionado en él. Pero dijo con sinceridad, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, Señor. Yo no puedo ocultarte nada. Tú lo sabes todo. Y a partir de ese momento, el corazón de Pedro empieza a ser perfeccionado en el amor. Y desaparece el temor de tal manera que si usted lee, sigue leyendo la palabra en el libro de los Hechos, se da cuenta que del hombre temeroso, del hombre que estaba lleno de temor, del hombre que estaba allí con su vida a un lado, que se había olvidado, de ese hombre que se había despojado, que había vuelto a su vida pasada, a su trabajo pasado, de ese hombre que no podía reconocer al Señor, se convierte en un hombre osado cuando el Espíritu Santo desciende sobre él. Y la palabra del Señor dice que en el primer discurso de Pedro se convierte en 3,000 almas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el perfecto amor en mi vida es perfeccionado, entonces mi vida no vuelve a ser la misma. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida y yo perfecciono ese amor buscándolo a Él, perfecciono ese amor con una fe, permaneciendo, con una fe en Cristo, perfecciono ese amor siendo obediente, derribando los argumentos, derribando todo lo que se levanta en mi mente, llevándolo cautivo y obligándolo a someterse a Cristo. Entonces el temor ya no es parte de mi vida. Entonces todo temor es echado fuera. Entonces ya no hay temor. Qué hermoso, hermano, cuando usted y yo podemos poner la palabra del Señor por obra, podemos ponerla en práctica, y ese es el amor, y esa es la fe que vence al mundo. Esto, lo único que yo anhelo, igual que la palabra del Señor, es que sea perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y eso dice la palabra de Dios en la carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Qué hermoso.
Qué hermoso, porque nosotros hemos creído y conocido ese amor. Y solamente con ese amor perfeccionado en nosotros tenemos esa confianza. Qué lindo tener esa confianza, poder descansar y reposar diciendo gracias porque he sido perfeccionado en el amor tuyo, Señor. Poder decirle gracias porque tengo confianza para el día del juicio, porque como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Y poder decir como un día dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Qué hermoso es eso, hermanos, que podamos ir y llegar al punto de perfeccionar el amor de Dios en nuestras vidas. Y poder decirle al Señor cuando nos pregunte, ¿tú me amas más que estos? Cuando Jesús nos pregunte, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y poderle decir, Señor, tú sabes que te amo, porque el amor tuyo ha sido perfeccionado en mi vida, porque el amor tuyo ha sido perfeccionado en mi corazón y nada me podrá apartar de ese amor y puedo permanecer en ese amor. Qué hermoso es esto. Hermano, yo lo invito para que en este tiempo usted le diga al Señor y esto se convierta en un propósito en su vida, el perfeccionar el amor de Dios en su vida, el perfeccionar el amor de Dios en nuestra vida, para que esa confianza sea poderosa, para que esa confianza sea gloriosa en el día del juicio. Sabemos que el Señor viene pronto. Sabemos que las promesas son verdaderas, sabemos que todo lo que Él ha dicho se cumplirá, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, su palabra se cumple. Pero no importando lo que pase en este mundo, podremos tener una confianza, porque podemos estar perfeccionados en su amor. Y si usted, mi hermano, si usted, mi hermana, dice en este día, no he sido todavía perfeccionado en el amor. Está tiempo de perfeccionar ese amor en su vida. Está tiempo de decirle al Espíritu Santo que venga sobre su vida y que perfeccione ese amor de Dios en su corazón, para que podamos ser semejantes a Él, porque podemos ser semejantes a Él y debemos ser semejantes al Señor Jesús. Con todo mi corazón anhelo que el día del juicio, que es muy pronto, podamos tener una confianza gloriosa. Podamos servir al Señor con una confianza preciosa, sin que nada nos espante, diciendo, no hay temor en mí, porque el perfecto amor tuyo ha echado fuera todo temor de mi vida. Vamos a orar en este momento. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde usted está, mi hermano, y que juntamente conmigo le digamos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad, Señor, y yo la he escuchado y creo que es verdad para mi vida. Por eso, Señor, con todo mi ser te ruego que en mi vida sea perfeccionado tu amor, que todo temor sea echado fuera de mi corazón, Señor. Aunque los temores cerquen y quieran rodear mi vida, yo pueda estar confiado. Perdóname, pídale perdón al Señor y dile, Señor, perdóname. Te ruego que me perdones por haber vuelto a esa vida pasada, por haber vuelto a ese trabajo pasado, Señor, de donde tú me sacaste un día. Perdóname, Señor, porque muchas veces no he podido reconocerte en medio del amanecer. No he podido, Señor, mis ojos han estado aún oscurecidos. Perdóname. Perdóname, Señor, porque me he despojado de esa cobertura que tú me has dado. Tú me has llamado porque fuiste tú el que me llamaste, Señor. Por eso con todo mi corazón, Señor, hoy vuelvo mi corazón a ti. Hoy me arrepiento, Señor, y quiero que nuevamente mi corazón sea perfeccionado. Quiero que perfeccionen mi corazón ahora.
Te ruego, Espíritu Santo, que venga sobre mí como lo hiciste con la vida de Pedro. Tu palabra dice que él se convirtió en un hombre osado, en un hombre que predicaba tu palabra con poder y con denuedo, Padre, porque había sido perfeccionado en el amor tuyo. Y ya no había temores en su vida, ya no había temor en su corazón. Señor, yo sé que tú eres poderoso para hacerlo una vez más en mi vida. Gracias te doy por ese amor perfecto. Te doy gracias por ese amor, Señor, que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Gracias por esa fuerza, por ese poder que me das, porque tú me lo has dado, Señor, eres tú. Permite que con todo mi corazón yo pueda avanzar, Señor. Yo pueda avanzar, Señor, permanecer en amor, que yo pueda poner mi fe en Cristo solamente. Padre, que la obediencia mía, Señor, sea tan poderosa que perfeccione el amor tuyo, que yo derribe todo argumento, Señor, toda fortaleza, todo pensamiento sea echado fuera de mi vida, sea destruido, sea derribado, todo temor, Señor, todo miedo, toda ansiedad, toda angustia, sea derribada de mi vida y mis pensamientos los llevo cautivos, Señor, a la obediencia a tu palabra, a la obediencia a Cristo. Y te ruego, Señor amado, con todo mi ser, que yo un día, Señor, no muy lejano, pueda estar perfeccionado en el amor tuyo, para que la confianza que tengo, para poder tener una confianza preciosa en el día del juicio, y para caminar en esta tierra como tú caminaste, Señor, para seguir las pisadas tuyas, para seguir las pisadas gloriosas de ese amor perfecto. Jesús, te amo, te bendigo y te doy gracias por darme una oportunidad más de contemplar ese amor, de permanecer en ese amor. Te doy muchas gracias por perdonar mis pecados. Te doy gracias por traer sobre mi vida restauración, restitución y por hacer que mi corazón, Señor, permanezca firme hasta que tú vengas, Señor, o hasta que tú me llames. Te doy muchas gracias porque la salvación de mi alma la debo solamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, te doy muchas gracias y bendigo a cada uno de los hombres y las mujeres, Señor, que han escuchado esta palabra. Permite que tu palabra, Señor, produzca en ellos vida y vida en abundancia. Que esta palabra corra, que esta palabra fluya, Señor, de una manera especial. En el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que todo temor ahora desaparece por el perfecto amor tuyo. Te doy muchas gracias y te bendigo, Padre. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra. Amén y amén.